Hola, un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. El día de hoy hablaremos de una estructura de datos muy bonita, se llama trie o árbol de prefijos. Este video nace de una colaboración con mi amigo Eddie del canal ODN. Saludos a Eddie. Eddie está analizando la competencia 8 de la RPC de este año, analizando cada problema desde un punto de vista más teórico. Entonces acá en el club de algoritmia vamos a estar analizando también estos problemas con un enfoque un poco más práctico. Entonces partiendo de esa base teórica vamos a mostrar lo que podría ser una posible implementación que aplica para lenguajes como C++, Java, Python, etcétera. Bueno, antes de entrar en materia, les voy a contar un poco aplicaciones del try. Quizás se hayan encontrado un try en una barra de búsqueda que digitan un par de palabras y autocompleta una serie de opciones. Quizá cuando escriben una palabra y les salen sugerencias como quisiste decir esta otra, de pronto tenía un typo, un carácter errado, cosas de ese estilo. De pronto al resolver juegos de crucigramas. eh, o también, por ejemplo, cosas de texto predictivo en aplicaciones de chat en el celular. En fin, desde que exista esa noción de prefijo, así como del autocompletar, el prefijo son los primeros caracteres que ingresas y te completa las sugerencias. Mientras haya esa noción, el try se vuelve una estructura de datos candidata para el problema que estemos tratando de solucionar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del problema. No me voy a centrar mucho acá. Eh, Eddie estuvo analizando más el problema, hablando como de diferentes posibles soluciones, en diferentes complejidades, hasta llegar como a la solución óptima con el try. Entonces, vamos a enfocar acá en la implementación. Vamos a pasar rápidamente por el problema como para recapitular y de ahí derivamos toda la implementación. Entonces, era una empresa con más de 20 países, cada país tiene un código, que a su vez tiene un código de área local, código de ciudad, a su vez hay código de edificios, los edificios tienen oficinas, las oficinas tienen extensiones, entonces es como toda una jerarquía de teléfonos. Muy familiar a esto, lo que quizá algunos ya conozcan, como el código indicativo de cada país, el código de ciudad, por ejemplo, en Costa Rica es el 506, en México es el 52, Colombia es el 57 y ahí llamas al celular. O de pronto hay código de ciudad, entonces sería el código de país más la ciudad más el número fijo. Y bueno, ¿qué decía el problema acá? Hubo un problema y fue que todo el directorio se mezcló, se mezclaron los números y lo que pretende que solucionemos con nuestro algoritmo es encontrar la cantidad de prefijos hallados en los números del directorio. Ok, ¿qué nos dan acá? Nos dan un número 4 seguido de 4 elementos. Ese 4 corresponde hasta t, nos dicen que va a ir desde 1 hasta 20.000, 2 por 10 a la 4. Y a lo sumo, la longitud, digamos, del número telefónico puede ser hasta de 50 dígitos. Entonces ahí está, nos da una t y un conjunto de t números de teléfono. Entonces vamos a empezar como a derivar todo a partir de un ejemplo. Voy a poner acá una lista de teléfonos. Vamos a poner, por ejemplo, acá, vamos a poner un número de, digamos, 57, digamos, código de país y un número celular. Vamos a ponerle 300, lo voy a hacer cortico. Digamos que hay otro que es 57.4, el 4 sería la ciudad dentro de este país y no sé, otro número, no sé, 587 y pues tenemos el código de país y tenemos el código de ciudad, ¿cierto? De hecho, voy a cambiarles un poco a este el orden para que veamos que el orden no importa. Entonces, vamos a abordar este problema en tres pasos. Paso número uno, vamos a leer la entrada. Paso número uno es procesar esa entrada. Esos T números de teléfono vamos a cargarlos en una estructura, puede ser un vector, un array list, lo que queramos. Paso número 2, vamos a construir nuestro árbol de prefijos en base a este directorio. ¿De acuerdo? Entonces,
Y paso número 3, pues vamos a hacer el conteo de cuántos prefijos tiene cada número, que es lo que nos hablaba del problema. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo construiríamos este árbol. Entonces, primero comenzamos con un nodo raíz. A mí me gusta representarlo con puntito, pero ustedes pueden representarlo con otro carácter. Bueno, la forma como se construye es, cogemos palabra por palabra, iteramos carácter a carácter. En este caso comenzamos con el 5. La raíz no tiene un hijo que sea 5, entonces lo vamos a crear. Seguimos con el siguiente, a partir de donde terminamos. No tiene un hijo que sea 7, lo creamos. Sucesivamente el 3, el 7 no tiene un hijo que sea 3, lo creamos. Igual con el 0 y con el otro 0. ¿De acuerdo? Entonces es como la lógica. Cuando terminamos, ¿qué pasa? Muy importante. Siempre que terminamos de procesar una palabra, hacemos una marca donde terminamos. Y ahora vamos con la segunda palabra, o número en este caso. 57, partimos nuevamente desde la raíz. El 5 ya existe, no lo creamos, nos movemos al siguiente. El 7 ya existe, no lo creamos, terminamos de procesar, entonces hacemos una marca, ¿cierto? Ahorita agregamos el resto de las palabras, pero aquí lo interesante que ya se puede observar es que si yo quisiera saber qué prefijos tiene el primer número, bastaría con recorrer nuevamente este árbol, ¿cierto? Carácter a carácter, el 5 ya está, vamos acá, el 7 ya está, llegamos al 7, obviamente ya está porque es una palabra que ya habíamos ingresado al árbol. Cuando llegamos acá vemos que el 7 está marcado, entonces inmediatamente pasamos, al recorrer una palabra necesariamente vamos a tener que pasar por sus prefijos, entonces acá ya sabemos que va un prefijo. Luego llegamos al 3, al 0 y al final, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, la bondad que nos ofrece el try para este tipo de problemas. Necesariamente al procesar un número telefónico vamos a tener que pasar por sus prefijos. Listo. Entonces es el paso número 2, que es construir el árbol. No se nos puede olvidar eso. Y vamos a ir haciendo eso, de hecho. Vamos a hacer ese paso 1. Paso 1 es leer nuestra entrada, ¿cierto? El diccionario. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el problema nos decían que nos daban un número T. Vamos a leer ese número T. En Java pues hacen un read. En Python con input. Pues ya varía la lectura según el lenguaje. Que vamos a crear un vector de string. Esto es un arreglo dinámico. Vamos a llamarle directory de tamaño T. Vamos a guardar T números, ¿cierto? Y vamos a hacer un loop que va a ir desde 0 hasta T. Y lo único que vamos a hacer ahí en ese loop es leer, meter cada una de esas palabras en nuestro directorio, ¿cierto? Ahí no hemos hecho nada de try aún. Este es el paso 1 que hicimos acá en el dibujo, ¿cierto? Simplemente cargamos esto en un vector. Ahora, paso 2 que dijimos ahora. Nuestro paso 2 es vamos a construir un árbol de prefijos con todas esas palabras. Vamos a ponerlo aquí. Construir nuestro árbol de prefijos, nuestro try. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahorita dijimos, vamos a hacerlo palabra a palabra desde la raíz. Entonces, si vamos a hacer palabra a palabra, vamos a hacer un loop con todos los números que hay en nuestro directorio y ahí les vamos a insertar en nuestro árbol. Pero antes de que empecemos con eso, entonces vamos a empezar a pensar un poquito acá cómo sería una posible representación. Listo. Vamos a agregar este número para mostrarles algo. El 5 ya está. Carácter por carácter el 7 ya está. No hay un hijo del 7 que sea 4, entonces lo creamos, ¿cierto? Como terminamos, le ponemos nuestra marca al nodo, que es un nodo terminal. Y bueno, ¿por qué quise agregar esto? Ya vimos como de la manera intuitiva cómo se construye el árbol. Ahora vamos a pensar
en la parte ya de cómo vamos a representar eso en código. Entonces voy a usar el color verde. Vamos a concentrarnos en este nodo 7, que tiene el valor 7. Y vamos a pensar que tiene ese nodo. Ese nodo tiene un 7, entonces tiene un valor. Vamos a ir representando eso acá. Pueden usar una clase en Java, en Python, un struct. Bueno, vamos a ponerle try node, un nodo del try. Así vamos a representar un nodo de un try. Dijimos que tiene un valor, en este caso es 7. Entonces vamos a poner un char val de valor, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Tiene una marquita que simboliza cuando eso no es el final de la palabra. Vamos a representar eso con un booleano. Vamos a llamarle en. ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene ese nodo? Tiene hijos, ¿cierto? Aquí ya es donde se nos empieza a convertir en un árbol. Entonces, ¿cómo vamos a representar esos hijos de este nodo? Vamos a verlo acá. Hay diferentes formas. Una es que podemos crear un arreglo. Cuando yo digo arreglo, pues ya lo pensamos cada uno en su lenguaje. Por ejemplo, acá cuando creamos el directorio como un vector de string, esto en Java pues sería un array list. O en JavaScript o en Python pues sería un arreglo, una lista normal. Listo. Bueno, entonces una forma podría ser, para representar estos hijos, crear un arreglo del tamaño de nuestro alfabeto. Siempre voy a hablar de alfabeto para que no pensemos solo en números. En este caso, ¿cuál es nuestro alfabeto? Por ser números telefónicos, nuestro alfabeto son 10 caracteres, 10 dígitos, que serían los números del 0 al 9. Entonces, si nos imaginamos un arreglo que va desde 0 hasta 9, nosotros acá para representar en este vector de nodos, eso sería un vector de nodos con todo vacío, y en la posición 3, que sería esta, pues guardaríamos la referencia a este nodo, y en la posición 4 guardaríamos la referencia a este nodo, ¿cierto? Los demás se quedarían vacíos. Esa sería una forma de representarlo. ¿Qué pasa? Esto es rápido, digamos, guardar estos elementos ahí rápido, solo que tenemos como un poco de memoria extra. Sin embargo, si el tamaño del diccionario no es muy grande, pues no hay problema. Ahora, aquí no se necesita, pero para mencionarlo, si estuviéramos hablando de un problema como el autocompletar, ¿cierto? Que ya no estamos con números sino letras. Entonces supongamos que nos interesa, no sé, todas las letras minúsculas. Podríamos crear un arreglo de 26 posiciones, ¿cierto? Imaginémonos que esto va hasta 26 y nosotros podríamos decir que la posición 0 nos va a representar la A, la posición 1 la B, así sucesivamente, hasta la Y y la Z. ¿De acuerdo? Entonces son formas de representar esos hijos. Hay otra que me gusta mucho y es usar una estructura asociativa. eh, por ejemplo, en C++ tenemos el mapa, en Java tenemos el tree map, en Python tenemos el diccionario. Todos los lenguajes tienen un equivalente. Y realmente lo representamos con llaves. La llave sería el dígito. Supongamos en este caso yo podría decir el carácter 3, lo voy a mapear y la referencia al nodo, voy a llamarle nodo 1, ¿cierto? Y el carácter 4 lo voy a mapear, voy a ponerle aquí las comillas, al nodo 2. Esa es otra forma de representarlo. La ventaja de esta es que solo usamos el espacio que necesitamos, no creamos 26 espacios en blanco, 9 espacios, 10 espacios en blanco, sino que creamos lo que usamos. Obviamente el costo de insertar en un mapa pues es un poco mayor, logarítmico, eh, pero esa me gusta mucho. Bueno, entonces ahí vimos tres posibles formas de manejar eso. Vamos a llamar entonces estos hijos, vamos a llamarlos children. Y vamos a hacerlo acá. Vamos a decir que es un mapa que va de carácter a otro nodo, ¿cierto? Eh, yo por estar en C++ voy a usar punteros, pero en los demás lenguajes simplemente guardan la referencia y ya omiten el asterisco. Le voy a llamar a eso children. Ya tenemos la representación de nuestro nodo, tal cual vimos acá en el dibujo. Ahora, solo por facilidad,
Voy a crearle a esto un constructor. Ese constructor solamente recibe un carácter para que sea fácil setearle como el valor inicial y para que pongamos por defecto en falso todo. O sea, por defecto todos los nodos no van a tener la marquita de finalización, sino que la vamos a setear cuando terminemos una palabra. Entonces ahí tenemos nuestro nodo. Entonces creemos nuestro nodo raíz y vamos a comenzar con el paso 2. Vamos a crear nuestro nodo raíz. Entonces vamos a llamarle try y voy a decirle que es un nuevo try node. Y como me gusta inicializarlo con puntito, yo le voy a poner puntito. Pero ustedes le pueden poner lo que quieran. Entonces ese nodo es este, ¿cierto? Ahí vamos. Voy a cambiar de color para que hagamos el resto. Voy a ponerle aquí, esto es como azul. Bueno, em, listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos en el dibujo. Con cada palabra la vamos a procesar una por una. Le vamos a cargar en nuestro diccionario. Entonces aquí tenemos un no raíz. Tenemos este loop que va por todo el diccionario. Y vamos a decirle a nuestro try que inserte. Vamos a decirle inserte ese número allá en ese nodo raíz. A partir del número raíz. ¿Cierto? Bueno. Solo por poner la nota acá. Ya saben los de Java. Esto es el trimap, o en el caso de los de Python pueden usar un dict. Listo. Bueno, acá estamos insertando. Este método aún no existe, pero haría lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a definirlo acá. Es un método que no retorna nada, se llama insert y recibe un string. Voy a llamarle word en vez de número, como para que sigamos pensando en esa idea de alfabeto en general, no solo de números, sino como cualquier alfabeto. Bueno, ahorita vamos a hacer este número que nos faltaba, por eso lo dejé para el final, para que agreguemos el que nos falta. Vamos a iterar carácter a carácter. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un for que coge cada carácter C en esa palabra word. Vamos a iterar ahí, ¿cierto? Esa es la forma de hacer carácter a carácter. Entonces, cogemos el primer carácter y dijimos que empezamos de la raíz. Si la raíz ya tiene un hijo, que se hace carácter, en este caso el 5. Entonces voy a crear una variable temporal, voy a llamarle cur como de current. Le voy a decir inicialmente que el valor sea la instancia actual, que sería la raíz, ¿cierto? El puntito. Y entonces vamos a preguntar, ahí en el nodo actual, que estamos parados en este momento en la raíz, el nodo actual tiene un 5. ¿Cómo hacemos eso? Si el nodo actual, entonces digámosle, si current en sus children, ¿cierto? Ya tiene ese elemento C, ¿cierto? Pues si ya lo tiene, no hay que hacer nada. Entonces hagamos primero el caso en que no lo tiene. La raíz no tiene un 5. Pues vamos y lo creamos. Vamos entonces ahí a sus children, en la posición C, y creamos un nuevo nodo con ese carácter, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando ya existe? Pues nos movemos allá. Como ya existe, nos movemos allá. Entonces vamos a decirle que current es igual a current y se mueve a ese children. Entonces tráigame el nodo que hay en ese carácter 5, ¿cierto? Entonces ahí estamos apuntando ya acá al 5. Salimos de esa primera iteración del for, llegamos al 7, llegamos acá al 7. Preguntamos, el 5 tiene un hijo que es 7, entonces no entra leaf, se mueve allá, nos venimos para acá. Llegamos al 4. El 7 tiene un hijo que es 4, sí, se mueve allá, nos venimos acá. El 5, el 4 tiene un hijo que es 5, no entra leaf, entonces sí entra leaf, porque aquí va falso. Este count nos devuelve falso, entra por acá, lo va a crear, entonces nos crearía un 5 aquí, ¿cierto? Y movemos current a ese 5, ya current estaría acá. Vamos al 8, 5 tiene un hijo que sea 8, nuevamente no lo tiene, entra leaf, creamos ese 8, nos movemos allá, sigue el loop, llegamos al último carácter que es el 7, lo crea, se mueve allá. Y miren lo que siempre hemos dicho en el dibujito, cuando lleguemos al final le ponemos la marquita. Entonces
¿Cómo hacemos eso acá? Pues simplemente le decimos aquí al salir del loop que len es un falso. Ponemos en valor true, perdón, le ponemos la marquita true, por defecto todos están en falso. Ponemos true, que es una marca de finalización. Entonces ya tendríamos nuestro árbol completo. De ahí tenemos todas las palabras y las insertamos en ese árbol, ¿cierto? Equivalentes acá, los que estén en Python es casi lo mismo. Python y Java es casi lo mismo, solo que con puntito. Yo acá uso esta sintaxis por lo que estoy usando punteros. Bueno, los que estén en Java, esto sería el equivalente al trimap get. Y esto sería el equivalente al trimap set. Esto acá sería otro get. Bueno, los demás lenguajes son casi, se accede igual con estos paréntesis cuadrados, con corchetes. Entonces no se tienen que preocupar. Listo. Lo demás es idéntico. Entonces una implementación que nos sirve entonces en cualquier lenguaje. Lo único aquí es como arreglos. Bueno, tenemos eso. Ahora, ¿cuál es el paso 3? El paso 3 es, ya tengo construido mi árbol, quiero saber cuántos prefijos tiene un número dado. Vamos a poner acá 3, paso 3 de nuestro algoritmo. Vamos a contar, vamos aquí la S, que no quede tan feo. Vamos a contar los prefijos de cada palabra, de cada número, ¿cierto? Bueno, entonces supongamos que vamos a coger este número primero de acá. Vamos a usar un color que no hayamos usado. Vamos a usar este, este negro. Y antes de empezar el paso a paso, miren que es lo chévere acá. Si yo busco esta palabra 57300, ¿cierto? Que ya sabemos que es esta. Ya sabemos que un prefijo, porque para haber llegado hasta el final del 57300 pasamos por una palabra marcada, ¿cierto? Que es este 57. Entonces ya sabemos que 57 es un prefijo de 57300 y en efecto lo es, porque es el indicativo del país, ¿cierto? En este caso, de esta otra palabra, esta otra que es más larga, 57 4587, que sería esta que vamos a hacerla por acá completa, ¿cierto? Para yo navegar o ir hasta la hoja de este árbol, miren que pasé por un prefijo acá que está marcado, pasé por otro nodo marcado, pasé por dos nodos marcados, significa que tiene dos prefijos. ¿Cuáles? El 57 y el 574, que en efecto lo son. 57 es el país y 574 es el indicativo de ciudad. Entonces ahí vemos que vamos bien con nuestro algoritmo. Ahora vamos a implementar entonces cómo sería esa búsqueda, ese conteo, eso que acabamos de hacer acá, de contar cuántos prefijos nos encontramos. Entonces, imaginémonos acá, vamos a hacerlo para cada palabra, como lo queremos hacer con todas, nos pide el problema. Entonces vamos a hacer nuevamente un loop que coge cada número que tengamos en nuestro directorio y como hay que contarlos, vamos a crear una variable aquí que se llama count. Vamos a inicializarla en 0. La salida del algoritmo en última sería ese valor, entonces vamos a imprimirlo acá inmediatamente. Le ponemos un enter. Esto es como un print. Esto es un print en, en los de otros lenguajes. Listo. ¿Qué vamos a hacer? En ese contador vamos a ir sumando la cantidad de prefijos que tenga cada palabra, la cantidad de prefijos de este, más este, más este, más este, que es lo que nos pide el problema. Supongamos que nuestro try ya tiene un método que se llama countPrefix, que recibe el número y nos retorna ese valor. ¿De acuerdo? Y vamos a implementarlo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos acá a definirlo. Vamos a crear un método que retorna un entero. Dijimos que se iba a llamar countPrefix
y que recibía un número. Lo voy a poner aquí Word para que nos quede ese try como genérico en términos de diccionarios, ¿cierto? Y nuevamente vamos a hacer el ejercicio con un número, con el 57300. Listo, vamos a hacer el ejercicio con este número para que empecemos. Vamos a contar los prefijos de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente tenemos que iterar carácter a carácter porque esa es la manera como navegamos el árbol, ¿cierto? Entonces vamos a decirle por cada carácter C en esa palabra Word, ¿cierto? Como vamos a movernos en el árbol, nuevamente vamos a crear un nodo current que va a ser con el que nos vamos a mover y así no afectamos, no cambiamos la raíz. Entonces inicialmente pongamos la apuntar a la instancia actual que es la raíz. ¿Qué vamos a decir? Bueno, estamos en la raíz. Primer carácter es el 5. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos para el 5. Entonces vamos a decirle a current que se vaya al hijo del nodo actual cuyo carácter sea ese que estamos iterando. En este caso el 5, el primer carácter, se viene por acá. Ahora, necesitamos ir sumando. Segunda iteración, llegamos al 7, se mueve hacia el 7, ahí llegamos. Miren que el 7 tiene marquita. Entonces aquí deberíamos considerar eso. Si el nodo en que estoy parado, si el nodo actual es una finalización, deberíamos contarlo. Entonces vamos a llevar esa cuenta, creamos aquí una variable que sea un contador, donde vamos a llevar esa cuenta y la retornamos acá abajo, ¿cierto? Entonces cuando llegamos a un nodo que tiene la marca, inmediatamente sumamos 1, entonces vamos a sumar 1 por ahí. Vamos en el 7, llegamos al 3, vayamos hacia el 3, nos venimos para acá, no tiene marca, entonces no entra este if, siguiente iteración llegamos al 0, se mueve hacia el 0, nos venimos para acá, no entra el if porque no tiene la marca en true, siguiente iteración, otro 0, ¿cierto? Entramos acá, nos movemos hacia allá, estamos parados acá, tiene la marca sí, aquí la tiene, entonces suma 1 a nuestro contador y al final lo retornamos. Nosotros sabemos que él solo tiene un prefijo, pero como cada palabra también finaliza, se estaría contando a sí mismo al final. Entonces para corregir eso, una forma fácil es simplemente que le restemos 1 acá y ya. Esos son métodos que uno hace según el problema, ¿cierto? Lo que importa en el try es como esta parte. Ya uno hace métodos dependiendo de la particularidad del problema eh, para, para lo que quiera lograr. Listo. Entonces en este caso ya tendríamos nuestro conteo. Nos contó 2, le restamos 1, que sería el nodo final para que no se cuente a sí mismo, sino solo los prefijos que contiene. En este caso sería el 57, que serían estos dos. Entonces ahí tenemos ya una solución. Vamos a empezar a probar este código y si no se nos fue un typo o algo. Pero aquí ya podemos ver algo que me parece muy chévere y es, imagínense en el autocompletar. Si ya tenemos este árbol, ya me estoy como saliendo un poquito del problema, pero aprovechando como para comentarlo. Miren que si yo ya tengo el árbol con nuestro diccionario, imagínense que la persona digita 57. ¿Qué sugerencia le podría yo hacer a la persona en ese autocompletar, en esa barra de búsqueda o lo que sea? Pues muy fácil. Digito 57, vengo al árbol en 57 y todos los hijos que hayan a partir de ese 7 son las sugerencias o las opciones de autocompletado eh, que digamos le puedo dar al usuario de mi aplicación. ¿Cierto? Solo como para comentar un poco y mapear esas aplicaciones que hablábamos al comienzo. Pero bueno, sigamos acá con este problema. Entonces vamos a probarlo. Vamos a agregar un caso de prueba. Vamos a decir que vamos a meter 3 números. Digamos que vamos a meter ese número 57300. ¿Cómo era el otro? 57300 y 57. Solo como para que validemos 574. Y el otro era
57, 45, 87. 57, 45, 87. Y teníamos el otro prefijo de ciudad, que era el 4. Bueno, pensemos, ¿cuántos prefijos hay acá? Vamos a validar esa respuesta. Nos dijo que 4 y vamos a validarlo. Por ejemplo, de hecho pongámoslo a imprimir, yo lo veo bien. El 57, vamos a ponerlo acá. El 57.4 tiene un prefijo, que es el 57, que es el código de país, ¿cierto? El 57.300 tiene un prefijo, que también es el código de país. Y el 57.45.87 tiene dos prefijos, 57 que es el de país y 57.4 que es el de ciudad. Entonces ahí están los 4 que nos está sumando. Eso está muy bien. Si quieren, vamos a poner también el otro caso que nos dan acá en el problema. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vamos a agregar ese caso de prueba acá. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cómo? Ah, era 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3. Y nos dice que la respuesta correcta debería ser 6. Vamos a correr ese caso de prueba. Estamos bien ahí. Bueno, solo para que lo veamos aquí como, como, como impreso, vamos a imprimir aquí solamente eh, como por visualizarlo. Vamos a imprimirlo solamente. Miren, en efecto, 57.300 tiene un prefijo, claro, el código de país. 57 no tiene ningún prefijo, el de por sí es un indicativo. Este número tiene dos, en efecto, el de país y el de ciudad, tiene dos prefijos. Y este número, que es el código de ciudad, tiene un prefijo que es el país. Entonces, ahí tenemos el algoritmo completo. Vamos a correr todas las tests y voy a dejar el código en la descripción del video. También vamos a dejar un par de ejercicios para practicar. Recuerden los 3 pasos que hicimos. Cargamos nuestro diccionario simplemente en una lista. Armamos nuestro árbol de prefijos. Y una vez teníamos ese árbol, simplemente hicimos un método para contar cuántos prefijos tenía. Bueno, antes de cerrar, les decía ahora que la parte como core es crear el árbol. Uno aquí ya hace métodos como el autocompletar o este que hicimos de conteo. En este caso, como ya habíamos metido todas las palabras al diccionario y solo queríamos contar, yo nunca tuve que validar si el nodo existía, como hicimos acá. Pero si luego fuéramos a hacer consultas sobre ese diccionario, de números que no existen o algo que no está en el diccionario, pues son cosas que hay que considerar también y se validan, como hicimos acá con un if. Entonces, depende del caso, para que lo tengamos en cuenta. O por ejemplo, el autocompletar. Puede que esto tenga muchos hijos, muchos, y el autocompletar solo queramos mostrar, no sé, 2 o 3. Entonces, pues podemos coger simplemente 3 hijos de ahí, o en orden lexicográfico, pues alfabético. Pues ya uno puede jugar con eso con lo que quiera. Si uno quiere, hay veces puede guardar una información adicional si el problema lo requiere. Podríamos guardar acá un dato adicional en el nodo. Uno hay veces de pronto quiere guardar un conteo. Depende del problema. Eh, pero digamos que esta es una estructura base y una implementación que ya podemos modificar dependiendo de los problemas que estemos tratando de resolver. Bueno, eh, gracias por acompañarme hasta el final. Voy a dejar el código en la descripción. Voy a dar también el link al canal de donde hacen análisis como más teórico de los problemas. Vamos a seguir haciendo una serie de videos que pretendemos que sean como educativos, así como este. Así que quedamos muy atentos también. Dudas, sugerencias, críticas constructivas. Súper bienvenido como
para hacerlo más enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.